Y ahora de vuelta está Mati Mati de Posternak regreso. para la especialidad de la casa. Siempre le dejamos para el final, lo mejor para el final, que es hablar un poquito de terminología y situaciones de NFL con un ojo didáctico para aquellos de ustedes que o no conocen la regla del todo bien o sencillamente no la conocen y están tratando de adentrarse en este tipo de menester y conocer la terminología y el porqué de todo esto. Enfoquémonos en la línea de golpeo, las trincheras, el lugar donde muchas personas que saben de este deporte se dan cuenta que ahí se define el juego. Sí, el quarterback pasa, el corredor avanza, el balón es interceptado, etcétera, pero el tenor de cada jugada se define ahí. Sigue siendo un deporte de contacto y el contacto no puede ser mayor que en la línea de golpeo. De hecho, por eso se llama la línea de golpeo. Exacto. Así que hablemos un poquito de este tipo de infracción y por qué la liga es tan quisquillosa en asegurarse de que aquí no pase nada que no sea perfectamente leal y legal. Mati. No te escucho. ¿Ahora sí? Dígalo con mímica. Ahora te escuchamos. Parecías un Quería hacer ventríloco. la mímica de los árbitros. Exacto. Parecías no, Sanders. No, hoy vamos a dejar de lado la táctica, así que los que quieran ir a ver, tenemos subidos en nuestro canal el video sobre el personal ofensivo, el video sobre las coberturas defensivas, que están muy interesantes, pero nos vamos a enfocar en los cobros arbitrales y en unos en particular, como decía Álvaro, en la línea de golpeo del lado defensivo. Porque hay un gesto que vemos mucho en todos los partidos, que vamos a ver si me toma la cámara, que es cuando los árbitros se llevan las manos a las caderas así, y hay 3 infracciones distintas que pueden cobrar. Entonces lo que vamos a hacer hoy es intentar explicar el porqué de cada una de ellas, que conceptualmente son bastante similares, pero tienen algunas pequeñas diferencias que pueden hacer que te cobren una cosa o la otra. Estoy hablando de el offside defensivo, la infracción de la zona neutral y el encroachment o invasión. Vamos a empezar con el offside, que es quizás el más sencillo de entender porque es que haya un jugador alineado pasando la línea de golpeo al momento del snap. Y es la única de estas 3 infracciones que conlleva acción. Es decir, por eso es cuando vemos una jugada gratis, es porque había un jugador adelantado cuando salió el snap y por eso es que pueden seguir la jugada. En México, que es el país que nos dio el idioma de fútbol americano y español, se conoce como posición adelantada. Exacto. Existe, la línea de golpeo se define por esencialmente la longitud del ovoide, el largo de un ovoide, desde donde está el ovoide hasta donde tiene que estar la línea defensiva. Esa se llama la zona neutral. Ahí no puede haber nadie, ni ofensivo ni defensivo. Es una especie de zona demarcada militar donde nadie tiene que estar vacía y libre. Un santuario. De combatientes. Y por eso es que hay no uno, pero 2 jueces de línea, uno en cada costado mirando eso. Se pasó alguien. Y cuando digo pasar, no es solamente la mano, no, a veces es el casco, es la proyección del jugador, a veces es el hombro. Los jugadores son muy mañosos, así que se ponen como que de lado a veces, y es el hombro el que trasciende. Entonces, por eso tienes no uno, pero 2 observando esa jugada, Mati. Exacto. Y también es importante mencionar que esta es una jugada que busca, o sea, que se busca que la hagan, ¿no? Entonces es este tanteo, el decir, me estoy moviendo yo de esta manera para ver si alguien brinca antes de tiempo. Es algo que se da muchísimo en la NFL y que, digo, por lo menos una vez, o sea, en un partido se puede marcar. ¿Por qué? Porque eso movió la mano, ya movió un poquito más adentro el casco y eso obviamente es como un tándem, ¿no? Y hay otro elemento que tienen que observar muy de cerca y es lo que está haciendo el centro con el balón. El centro va a llegar a la línea y va a empezar a tocar el balón y va a tratar de acomodarlo. Y siempre hay un poquito de movimiento del balón. Pero una vez se afianza, y usualmente baja la cabeza y mira entre sus piernas para ver que todo esté, el cornerback esté allá atrás, etcétera, etcétera, no se supone que mueve ese balón mucho más. Sobre todo que lo mueva suavemente y que cambie de posición. Que de nuevo podría inclusive moverlo para invadir la zona neutral. Eso es una violación. Eso es parte de lo que están viendo los jueces de línea en esa línea de golpeo, a lo largo de esa línea de golpeo, Mati. Sí, por eso vemos a los quarterbacks muchas veces vociferar y hacer el famoso hard count para intentar lograr que la defensiva salte, cruce a esa zona neutral que mencionaba Álvaro y ahí sacar la jugada para tener lo que se llama una jugada gratis, es decir, poder tirar un pase largo sin riesgo de intercepción porque ante cualquier problema se marca castigo. Vamos a pasar a la infracción de la zona neutral, que es bastante similar al offside porque es estar alineado en la zona neutral antes de la jugada. Y acá hay que marcar la diferencia, es muy importante, esto es una infracción de bola muerta. Hay 3 casos en los que se puede marcar esta infracción. El primero es que un árbitro le esté advirtiendo a un jugador, estás alineado en la zona neutral, y el jugador no se cubra. El segundo es que un jugador esté alineado en la zona neutral
con camino directo hacia el pateador o el quarterback en este caso, y el árbitro tiene la instrucción de detener inmediatamente la jugada. Y el tercero es que un jugador invada la zona neutral y eso provoque que algún jugador ofensivo reaccione, que si no estuviera la infracción de la zona neutral sería un false start ofensivo. Pero ¿por qué es importante marcar la diferencia? Porque un jugador puede salir de la infracción de zona neutral, es decir, si se da cuenta que está mal alineado, no se movió ningún ofensivo, no tiene un camino directo al quarterback, y el árbitro le avisa y el jugador sale, la jugada se puede desarrollar con total normalidad. Y por contrario, si el equipo ofensivo ve que el defensivo se cruza y está en tierra de nadie, se entra. El problema de centrar es que sorprendes a todo el mundo, pero la idea es calzar al jugador un poquito cuando tienes 12 jugadores en el campo contrario, aceleras la próxima jugada. Es muy riesgoso por la ofensiva. Tiende a no hacer eso que cuando tiene 12 jugadores en el campo. Entonces, en ese sentido, tiene que ser más bien el quarterback que tenga una señal específica que diga al centro, ahora. Olvídate el conteo nuestro y mi cadencia. Ahora. Para captar a esa gente en zona neutral. Peyton Manning era experto en hacer eso. Sí. Así que, ¿y qué tal la tercera, que llaman encroachment o invasión? Encroachment o invasión, esta es quizás la más fácil de distinguir de las otras dos porque involucra contacto. Es decir, al igual que las otras dos, es un jugador que está en una posición indebida, invadiendo la zona neutral, pero tiene que tocar a un jugador ofensivo o al balón para que se cobre el castigo. Por eso muchas veces vemos que un jugador ofensivo, cuando el jugador defensivo invade la zona, lo toca. Extiende el brazo y lo toca porque eso supone una infracción. Las tres son 5 yardas, como dije, las tres tienen la misma seña, por eso muchas veces es difícil distinguir qué fue bien lo que pasó, pero los árbitros tienen que hacerlo y tienen distintos tipos de entrenamiento, como decía Álvaro. Por ejemplo, cuando un jugador ve que el defensivo invade la zona neutral, centran rápido la jugada para que se convierta en offside en vez de invasión de zona neutral y así poder aprovechar una jugada gratis. Mencionaba que la línea de golpeo es importantísima al fútbol americano y el reglamento lo refleja así. Te voy a dar un par de situaciones adicionales que son formaciones que tienen el mismo espíritu de estas reglas que mencionas de la zona neutral. Primero, cuando se alinea mal el jugador que tiene que cubrir los tackles. De nuevo, la idea es que te da una ventaja desleal al equipo que está a la defensiva y no se puede permitir. Y la otra es cuando el casco del jugador, típicamente un tackle, que lo que hace es como que en vez de tener una línea ofensiva en línea recta, se abren como una especie de arco. Se forman en una especie de arco y los tackles están mucho más retirados. Cuando el casco está detrás de la cintura del centro, el casco del tackle, es una formación ilegal. ¿Por qué? Porque estás dando una ventaja desleal a la ofensiva. Y lo que quiere la NFL y el fútbol americano es que no haya ventajas, de que sea una cuestión estrictamente de esquema y talento. Y por lo tanto, la cantidad de banderas que vuelan con este tipo de temas. Te habla de la importancia de la línea de golpeo en la NFL y en el fútbol americano. Y me parece que es fenomenal, Mati, que hayas repasado todo esto de forma tan detallada. Sí, Álvaro, déjame agregar a esa regla que decías de la formación ofensiva, ya que estamos, que tiene que haber 7 jugadores alineados sobre la línea de scrimmage para sacar una jugada. Es decir, los 5 linieros ofensivos y 2 jugadores más que estén uno en cada extremo de la línea cubriendo al último liniero. Por eso vemos en las jugadas en las que algún equipo incluye un sexto liniero ofensivo que se declara elegible, porque el jugador que está al extremo de la línea de golpeo en cada uno de los extremos tiene que ser elegible. Sí. Así que es todo muy, muy particular para evitar que un equipo saque ventaja de otro y la defensiva esté más abrumada. Que es curioso, porque usualmente este tipo de... Aunque en estos 3 casos estás hablando de situaciones donde el equipo defensivo se sobrepasa, en realidad están tratando de proteger la defensiva más que nada. Este tipo de reglas, el conjunto de reglas, para que no haya una situación desleal y la ofensiva tenga una ventaja demasiado obvia y que no pueda hacer nada al respecto a la defensiva. Así que muy interesante todo esto, Dani. Sin duda, y bueno, me encanta la sección, creo que está gustando aparte muchísimo el hecho de que podamos explicar un poquito más a fondo este tipo de reglas. Les recordamos que todos estos videos van a estar también en las redes sociales del Ritmo, compartidas obviamente por Álvaro, por mí y por Mati. Entonces, coméntenos ustedes qué es lo que quieren saber. ¿Hay alguna duda específica que tengan de formaciones, de cómo es la NFL, de reglas, de castigos, de lo que sea que quieran saber? Y aquí, por supuesto, se las podemos explicar de una manera muy detallada y con 2 personas que saben muchísimo de reglas. Así que dejen esos comentarios siempre al calce y poco a poco iremos elaborando segmentos con Mati
para lograr nuestro cometido. Muchas gracias, Mati Pasternak. No, el placer es mío. Para cerrar el segmento, entonces recordar, offside es posición indebida al momento del snap y es la única jugada que involucra acción y por eso dan las jugadas gratis. Invasión de la zona neutral es cuando hay un jugador mal alineado y hay que hacer hincapié en la parte de que tenga una línea directa al mariscal o al pateador y es por eso que los árbitros frenan la jugada porque puede suponer un peligro para el jugador ofensivo. Y encroachment o invasión es cuando hay contacto de un jugador defensivo con un jugador ofensivo. Y todas son 5 yardas de castigo. Este es